Buenas tardes, les saluda Davis Alexander Aguilera Cruzado y en esta oportunidad se explicará el proceso de producción de oro, de extracción de oro de la mina Yanacocha. El proceso del oro de principio a fin. Es lo que explicará en estas presentes diapositivas. Primero, lo que se realiza es el proceso de exploración. Segundo, preminado. Tercero, carrio y acarreo. Cuarto, separación. Sexto, y por último, el cierre de minas. A finales de los años 80 a inicios de los años 90, se ubicó una zona en el norte de Cajamarca con diversas áreas mineralizadas. Una vez descubiertas estas áreas, se encargó al equipo de geología de la mina para que realice más estudios detallados que le permitan identificar cantidades precisas. En 1990 se inició los trabajos de una planta piloto para la lixiviación en pilas. ¿Qué es la lixiviación en pilas? Es la extracción del material en diversos cúmulos, que también podríamos llamarlo tipo tortas de material, aproximadamente de una altura de 6 a 8 metros. Para luego, en 1993, la empresa Yanacocha produjo su primera barra doré. ¿Qué es la primera barra doré? Es el primer producto, el primer lingote de oro en esta área. Continuamente, el método que siguió la mina Yanacocha de extracción fue atajo abierto, o que se le puede llamar al cielo abierto. Continuamente seguiremos explicando el proceso inicial, el cual es el proceso de exploración, el cual consiste en ubicar zonas donde exista la presencia de minerales cuya explotación sea económicamente rentable. Para ello, inicialmente se hace el trabajo de campo. El trabajo de campo consiste en ubicar las áreas determinadas con diversas cantidades. Para ello se utiliza inicialmente satélites, para determinar zonas mineralizadas. Continuamente a ello se encarga al equipo para que puedan encargarse de recoger muestras de rocas que se encuentran en el suelo para conocer los elementos y minerales que la conforman. Una vez realizado este estudio, si finalmente la investigación realizada tiene resultados positivos, se procede a una perforación. ¿Qué se realiza en esta perforación? Se introducen testigos a estas cavidades perforadas para poder determinar el tipo, la cantidad, la profundidad y otras características del mineral. Antes de todo este proceso de exploración, se pide un permiso o una aprobación al Ministerio de Energía y Minas, en el cual se elabora un estudio de impacto ambiental que se presenta a las autoridades de la población para aprobación. En este caso se describe la flora, fauna, agua, suelos, poblaciones, actividades a realizarse, efectos y manejo ambiental. Además, la empresa debe tener el permiso del propietario del terreno, coordinar con las comunidades aledañas. Continuamente seguimos con preminado y minado. ¿Qué quiere decir el preminado? El preminado quiere decir la preparación de las zonas o del área para una próxima extracción. ¿Qué se hace inicialmente? Inicialmente se retira lo que es el topsoil. ¿Y qué es el topsoil? Es la primera capa de la superficie. Esta primera capa de la superficie del terreno la flora. Por ello, se acumula en una determinada zona para poder posteriormente ser reutilizada. Este topsoil se, ¿no? Se explota o podríamos decir, con equipos pequeños y deja las condiciones para que en la etapa del minado se pueda explotar con equipo gigante. Como se dijo anteriormente, esta
capa se almacena en áreas especiales para ser utilizada posteriormente en trabajos de restauración del terreno. Esa es la etapa de preminado. En la etapa de minado, es la extracción del material que contiene el oro y la plata. El proceso se da en dos etapas. Primero, el proceso de perforación, en el cual se hacen, entre comillas, los huecos en el terreno para poder colocar los explosivos. En la segunda etapa, la cual es la voladura, en los agujeros con material explosivo, que al detonar fragmentan la roca y remueven subterráneamente el material, exponiéndolo a una mayor visibilidad, así poder trabajar con ello. En esta etapa se aplican los mayores estándares de seguridad, debido a que es un proceso de gran peligrosidad. Continuando con el proceso de carguío y acarreo. En esta etapa se utilizan camiones y palas gigantes, maquinaria pesada gigante, para el proceso del tajo a la pila de lixiviación. ¿Qué es el tajo, señores? El tajo llama a los huecos en la tierra que son realizados por aquellas explosiones que se realizan para la remoción de la tierra. A esto le llamamos tajos. La maquinaria que extrae el material de estos tajos va dirigida a dos distintos lugares. Primero, el depósito de desmonte y luego el pad o la pila de lixiviación. Los depósitos de desmonte son estructuras donde se acumula el material extraído, que tiene muy bajo porcentaje de metal y que no sirve para lixiviar. Esta maquinaria que se utiliza es de gran magnitud y los camiones o volquetes mineros, que obviamente que se le dice ticos, pueden cargar hasta 250 toneladas. Cada pala de esta pala gigante o excavadora abarca criollamente cada braseada 50 toneladas. Una vez que se llevó a los depósitos de desmonte, la segunda parte va hacia el pad o pila de lixiviación, que es una estructura donde se acumula el material extraído para ser lixiviado y recuperar el oro existente. Este pad o pila de lixiviación es una estructura, no es que se acumula en determinada área. No, para ello hay un proceso que se explica continuamente en el cual va acumulada esta pila de lixiviación. Ante ello, tenemos que tener distintos cuidados ambientales, como el control del polvo. Debido al tránsito de vehículos pesados, livianos y demás, continuamente las actividades de la minería que generan grandes cantidades de polvo, se controla ello con dos formas. La primera es el riego constante de las vías con agua. Y la segunda, que se hace con más frecuencia, es el uso de productos químicos. Este método fija las partículas y mantiene húmeda la superficie, así evita la creación del polvo. Continuamos con las pilas de lixiviación o proceso de lixiviación en pilas con la obtención del oro. El mineral descargado en las pilas de lixiviación es con el oro, ¿no? El oro y la plata que se recupera con este lavado es llevada hacia las pozas de operaciones a través de tuberías recolectoras. La solución cianurada que se utiliza es un proceso que se hace a través de riego por goteo y se genera 1.8 toneladas de mineral para obtener solamente 1 gramo de oro. El cianuro que se utiliza es 50 gramos por cada 1000 litros de agua. Como se dijo anteriormente, estas pilas de lixiviación tienen una determinada estructura, no van solamente por allí puestas en determinados lugares. Estas estructuras van propuestas por una geomembrana, el cual es un plástico negro muy resistente que está en la base del pad o cúmulo de lixiviación, que permite o que impide el contacto de los químicos con el suelo.
cuidando la calidad. Esta estructura de la geomembrana tiene diversas, entre ellas, la capa superficial está abastecida por una fina capa de arena. Asimismo, bajo esta geomembrana se instala una capilla sobre un relleno para asegurar que no exista ningún tipo de filtrado en el pato. Es así como se realiza dicho proceso. También, de acuerdo al permiso que se pidió al Ministerio de Energía y Minas, y donde la mina Yanacocha se compromete al cuidado del medio ambiente, se propone el tratamiento de aguas ácidas y el exceso de aguas. En el tratamiento de aguas ácidas se utilizan reactivos que permiten neutralizarlas y tratarlas adecuadamente. Con la ayuda de sustancias glucolantes y coagulantes, se separan los metales y demás partículas que afectan la agua. Así el líquido es devuelto al medio ambiente de acuerdo a las condiciones de ley, a las condiciones de peruanos. Por otro lado, con el exceso de aguas, para ser devuelto al medio ambiente, pasa por una planta de tratamiento, donde se aplica la ósmosis inversa. Ósmosis inversa, señores. El agua en exceso es empujada a presión, un sistema de bombeo. Se hace pasar por unas membranas especiales, en las cuales no se utiliza ningún tipo de activo químico. Pero sí, estas membranas tienen una alta eficiencia, debido a que son muy finas, atrapan todo tipo de sustancias y metales, dejando pasar el agua ya libre, sin elementos perjudiciales para el medio ambiente. Continuamente, para el oro, tenemos el proceso de Golding. Este proceso de producción de oro de alta o de, se podría decir, de última generación, es un proceso en el cual se extrae el oro de molino, ¿no? Esta extracción de oro se recupera el material en 24 horas, a diferencia del proceso de lixiviación que dura aproximadamente 60 días. Es por eso la diferencia de este proceso de última generación. El proceso Gold Mill. La construcción del Gold Mill se inició en el 2006. 2 años después se concluyó, se utilizó una inversión de aproximadamente 200 millones y el plan de producción es de 9 años aproximadamente, donde se dedicaron 1.500 trabajadores para esta importante construcción, que tiene una capacidad de procesamiento de 5 millones de toneladas al año, lo cual es una cantidad importante. Continuando con este proceso de la obtención del oro, se tiene lo que son los procesos de planta, que se utilizan columnas de carbón y el proceso Merrill-Crowe. ¿Qué son las columnas de carbón? Aquel ambiente permite concentrar la cantidad de oro que hay en la solución rica para luego recuperarlo en el proceso Merrill-Crowe, ¿no? Entonces, concentramos la cantidad de solución rica de oro y plata para recuperarlo en el siguiente proceso. ¿Qué es Merrill-Crowe? Esta solución rica en oro y plata es filtrada y limpiada. ¿Qué se le tiene que hacer en este proceso? Se le quita el oxígeno y se le aplica y se le zinc en polvo para precipitar el metal. ¿Por qué se precipita el metal? Hacerlo sólido. El proceso de Merrill-Crowe es el que luego pasa proceso de refinería. Es decir, una vez el metal precipitado, pasa de refinería. ¿Y cuando se precipita el metal? En el Merrill-Crowe. A través de esta solución rica, que es procesada en el Merrill-Crowe, también se separa, ¿no?, una solución pobre, es decir, sin oro, el cual es llamada oxidación en pilas, pasando antes por un tanque para agregarle el cianuro que se consumió durante el proceso. De esta manera se completa un circuito cerrado y ya no se otra solución de cianuro y así hacer más perjudicial para el medio ambiente.
En conclusión, se reutiliza el cianuro constantemente, un circuito cerrado. En el ámbito de la refinería, luego de Merrill Crowe, se realiza la operación de secado en diversos hornos. En este caso, el primero que es a 650 grados centígrados, el cual pasa finalmente el producto a un proceso de fundición en un horno tipo arco eléctrico a 1200 centígrados para obtener el doré. ¿Qué es el doré, señores? El doré es el lingote de oro ya obtenido, es el producto final que viene o se extrae aproximadamente de 22 kilogramos cada uno. Continuando, y por último, es el proceso de cierre de minas. ¿Qué es el cierre de minas? Consiste en una serie de actividades como la rehabilitación de las áreas donde se realizó la mina para devolverle las condiciones similares o mejores a las que originalmente se tenía al iniciar las operaciones. El suelo, la vegetación y la fauna, por ejemplo, se recuperan en torno al original y se divide en dos etapas, la reconformación y la revegetación. En la reconformación tenemos que limpiar las superficies, suavizar las pendientes, tratando de conservar la geografía que tenía inicialmente. Además, recuerdan el topsoil. El topsoil que había sido acarreado en una área determinada es regresado al área en el cual se había trabajado. Regresado para así poder tener la superficie para una próxima vegetación, una próxima plantación y eh, restauración de la flora, ¿no? Por eso se utiliza el topsoil. Este suelo de topsoil, suelo orgánico, se extiende con un espesor de 30 centímetros más. Esa es la etapa de la reconformación. Y en la siguiente etapa de la revegetación, el cal, el abono para la preparación del terreno, la fertilización, se siembra nativos y exóticos, se hace el trasplante de especies nativas para la fauna, y una reforestación o una forestación. Bueno, ese ha sido el final de esta pequeña temática, esta pequeña explicación sobre la producción del oro de la mina de Yanacocha y también abarcando el punto de producción de última generación. Esto ha sido todo. Se despide con un abrazo Davis Alexandra Aguilera Cruzado para el curso de Introducción a la Ingeniería Industrial. Muy buenas tardes.